Bienvenidos a la jornada de sostenibilidad de Nutresa. Muchas gracias por acompañarnos. La temática de nuestra clase hoy será el aprovechamiento de ingredientes en la cocina. Les invito a preparar sus ingredientes para cocinar conmigo. Vamos a hacer una deliciosa bebida a base de cáscara de piña y también un topping crujiente con cáscara de banano y mango. Manos a la obra. En el mundo se desperdicia un tercio de la comida, no solamente los productos que estamos botando a la basura, pero también el agua, la energía, las tierras agrícolas vinculadas a la producción, el transporte y el almacenamiento. Cocinando estamos desperdiciando muchos ingredientes que podríamos reutilizar con un poquito de imaginación, creatividad y conciencia. Por ejemplo, las cáscaras de las frutas y verduras. Estamos cocinando a veces demasiado en cantidades. Estamos comprando cosas que no necesitamos sin revisar lo que tenemos en los armarios, en la despensa o nevera. Bueno, manos a la obra. Primero, cocinamos con lo que tenemos en la casa. Si una receta dice que tenemos que utilizar perejil y tenemos cilantro, utilizamos el cilantro. Consejo número 2. Cocinamos o consumimos los ingredientes más antiguos. Entre unos bananos muy maduros y unos mangos verdecitos, voy a consumir primero los bananos. Consejo número 3. Antes de comprar o cocinar, lo ideal es revisar lo que tenemos, tanto en la nevera que en la despensa. Consejo número 4. Antes de comprar, siempre hacer el menú de la semana, tanto con las preparaciones, pero también con conciencia, lo que puedo reutilizar con los desperdicios. Consejo número 5. Cuando voy a mercar, siempre hacer una lista para no comprar nada que no necesitamos. Consejo número 6. Medir las cantidades que estamos cocinando, porque solemos generalmente cocinar demasiado arroz o pasta y nos sobra. Consejo número 7. ¿Qué hago si compré demasiado? Utilizamos técnicas de conservación para prolongar la vida de los alimentos. 2 ideas. Si compré demasiado frutas, puedo realizar mermeladas. Si compré demasiados vegetales, puedo picarlos, congelar en bolsas Ziploc y tenerlos listos para hacer smoothies o cocinar estos vegetales más adelante. Consejo número 8. ¿Qué hago si cociné demasiadas cantidades? Puedo congelar en coquitas herméticas para consumirlo más adelante o también puedo regalarlo a una vecina. Consejo número 9, el almacenamiento, súper importante. Cuando llegan del mercado, no romper la cadena del frío colocando los productos lácteos, las carnes, unos vegetales y frutas en la nevera, pero también después de cocinar, no dejamos las ollas llenas de comida toda la noche en el fogón. Es mejor conservar la olla en la nevera. ¿Por qué pelamos los vegetales y las frutas? Por 2 razones. La primera es que tuvo como contacto con la tierra y el mugre y pensamos que tenemos que pelar estos ingredientes para sacar de este aspecto que a veces nos da asco. Pero es lo mismo que con las manos. Es suficiente lavar bien los vegetales para quitar esta parte, ¿cierto? La segunda razón es que estos ingredientes a veces tienen contactos con unos pesticidas y pensamos que quitando la cáscara vamos a quitar todas las pesticidas del producto y generalmente hasta el interior llegan estos productos. Entonces pelar es un trabajo inútil, es suficiente lavando las frutas y vegetales. Lo que es cierto es que quitando estas cáscaras estamos quitando demasiados beneficios a los productos como las vitaminas, las fibras, los micronutrientes y esta parte externa contiene 3 veces a 10 veces más beneficios que la pulpa interna de los productos. Hablamos de la cáscara de las papas. ¿Se necesitan siempre pelar o no? Depende de la receta. ¿Cuál receta podríamos dejar las cáscaras? Por ejemplo, papas en cascos al horno,
papas a la francesa rústicas, se ve muy lindo con la cáscara, ¿cierto? Y recetas donde yo pienso que hay que quitar la cáscara sería papas al vapor, papas a la francesa como más tradicional. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer con la cáscara? La podemos utilizar, 1, en un caldo que va a espesar como la preparación. Y 2, la podemos hacer también en un snack crujiente. Entonces, colocamos las cáscaras bien lavadas en una lata con un poquito de aceite de oliva, unos condimentos como ajo en polvo, páprica o curry y 200 centígrados en el horno hasta que sean totalmente crujientes. ¿Qué se puede hacer con la cáscara de la piña? Bueno, generalmente se hace una bebida muy fresca para adelgazar. Entonces, solamente poner a hervir la cáscara de la piña en agua un buen tiempo hasta que se ablande y sacar todos sus jugos. Yo les voy a proponer otra receta hoy, muy parecida a la horchata. Es una bebida de la costa. Entonces, se va a cocinar la misma cáscara de piña con arroz, azúcar y esencia de vainilla. ¿Cuáles son los ingredientes? La cáscara de una piña entera, con la parte interior. Media taza de arroz crudo. Media taza de azúcar común, se podría utilizar panela y también esencia de vainilla. Y vamos a poner a hervir todo hasta que tengamos el arroz totalmente cocido. Después de 20 minutos tenemos el arroz totalmente cocido. Lo dejé enfriar 2 horitas. Ahora lo voy a licuar y a colar. Esta receta es muy parecida a la horchata, que es una receta de la costa, que se hace también a base de arroz y de canela, y a veces se hace con yuca cocida. Entonces eso es una versión diferente con la cáscara de la piña. Listo. Lo licuamos hasta licuar todos los pedacitos de la cáscara. Lo vamos a colar. Y se va a servir con unos hielitos. Esta receta es súper fresca. Si la hacen con anticipación y la dejan en la nevera, va a coger más sabor todavía. Le pueden agregar opcionalmente canela, clavos, anís estrella, como quieran. Bueno, miren, todo lo que vamos a botar y que estamos recuperando haciendo esta receta de bebida, aquí lo que nos sobra lo vamos a reutilizar también para el taller de compost. Lo vamos a servir con unos hielos. ¡Salud! Aquí quiero aprovechar las cáscaras del mango y del banano. Entonces les voy a enseñar a hacer la receta de un topping crujiente para acompañar helados o yogurt. Súper chévere porque va a quedar como crujiente con una harina de almendra que le agregamos al final. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la cáscara de un mango entero, un banano, una cucharadita de esencia de vainilla,
el zumo de medio limón, una cucharadita de canela y miel. Y vamos a poner a hervir todo hasta que se ablande las cáscaras, pero primero las vamos a picar en tiritas pequeñas. Hagamos tiritas así más largas y después las cortamos en tiritas más delgaditas. Hay que pensar al aspecto estético porque eso va a quedar de decoración para un postre, ¿cierto? Y hago lo mismo con la cáscara del banano. Tiras más largas, como de medio centímetro, ¿cierto? Que no sea muy gordo. Ya tenemos todo picado, vamos a realizar el almíbar. ¿Cuál es la idea del almíbar? La idea del almíbar es cocinar las cáscaras y ablandarlas para que sean como más fácil de masticar. Entonces agregamos las cáscaras. Y todos los otros ingredientes, la esencia de vainilla, el zumo de medio limón, la miel al gusto, aquí tenemos una cucharada, y también canela. Mezclamos un poquito y dejamos hervir 20 minutos a fuego lento, tapado. ¿Por qué con una tapa? Porque así estamos gastando menos gas, porque la cocción va a ser más rápida. Ya tenemos las cáscaras listas en nuestro almíbar. Vamos a colarlas. Y el olor huele a canela, huele a zumo de limón, huele delicioso. Este caldito se podrá recuperar para hacer una infusión. Listo. Paso siguiente, vamos a poner a calentar un sartencito con aceite de coco y sofreír nuestras cáscaras. Esperemos que el aceite sea totalmente derretido y el sartén bien calientico. Y van a ver que este topping crujiente por encima de un helado, un yogurt, es delicioso. Hasta los niños se chupan los deditos. Ya tengo mi aceite caliente. Les voy a sofreír hasta que veo que cogen un color doradito, casi deshidratados. Bueno, estamos tirando provecho de todo. Entonces vamos a recuperar aquí el caldo de cocción de las cáscaras. Acuérdense que tenía limón, miel, canela. Se agrega un poquito de miel al gusto. Y ya tenemos una infusión deliciosa para tomar por la tarde, por la noche. Deliciosa. Ya tenemos el punto que deseamos aquí con las tiritas que están bien doraditas.
Les voy a agregar, siempre a fuego lento, fuego bajo, harina de almendras para obtener una textura todavía más crujiente. La harina se va cocinando, se va a poner doradita y van a ver que tenemos un topping súper crunchy. Listo. Lo ideal es dejarlo enfriar unos minutos antes de ponerlo por encima del helado porque todavía está muy caliente. Listo. A servir el postre. Tenemos nuestro topping crujiente. Lo vamos a conservar en una coquita plástica bien hermética y se va a conservar varios días, hasta una semana o dos, y se agrega al gusto por encima de su postre. Listo. A comer. Muchísimas gracias por participar a este taller y participar a la jornada de sostenibilidad de Nutresa. Les invito a hacer volar su imaginación y creatividad. Hay miles de recetas disponibles en las redes o si no pasan por aquí y yo les enseño algunas. ¡Chao!